Hola, muy buenas noches. Pues vamos a dar comienzo con la masterclass del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo vía Facebook y a toda la gente que está conectada vía Zoom. Le doy también la bienvenida a la maestra Soledad López, que ya se encuentra en la sala también a la espera. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría, primero presentarme. Yo soy Ana Ballinas y soy director académico en Serendipity. Y pues me gustaría presentar un poquito quiénes somos. Adelante la diapositiva, por favor. Les cuento un poquito mientras de nosotros. Nosotros somos un centro que está ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y somos un centro que ha venido trabajando desde el año 2009, primero como un consultorio psicológico, y a partir del año 2014 comenzamos a incursionar en el tema de la educación en línea, un poco con la idea de llevar conocimiento a todas las personas que no siempre se podían mover del lugar, pues para poder acceder a conocimiento que siempre los psicólogos estamos necesitando. Actualmente somos un centro que cuenta con más de 33 diplomados en línea, 9 seminarios en línea también. Hemos realizado varios eventos presenciales aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, antes de la pandemia y apenas retomando actividades, y contamos con más de 6,500 exalumnos y de gente pues que ha estudiado con nosotros en línea en casi toda la República Mexicana y en varios otros países como Italia, República Dominicana, Guatemala, gente que ha confiado en nuestro trabajo. Y también es bien interesante decir que tenemos docentes que están siempre preparados a nivel práctico, a nivel clínico y también a nivel docente, ¿no? Que eso es súper importante cuando vamos a impartir diplomados. Y bueno, justamente el día de hoy nos acompaña la maestra Soledad López Pérez, que va a estar con nosotros charlando el día de hoy sobre la pedagogía de la muerte en la infancia. Creo que es un tema que a todos nos llama la atención. Y voy a contarles un poquito acerca de ella antes de comenzar. La maestra Soledad López Pérez es licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en hipnosis y terapia breve sistémica y también es maestra en cuidados paliativos por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es diplomada, está diplomada en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, así también en orientación familiar por el Instituto de la Comunicación Humana de la Ciudad de México. Tiene además un diplomado en neuropsicología infantil por la UNICACH y la UAP. Y dentro de su experiencia clínica, pues fue psicóloga familiar durante 4 años en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Oaxaca, y coordinadora también del Teletón Infantil aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Además, formó parte del Comité de Tanatología en el CRIT Chiapas. Actualmente se dedica a la práctica privada, cuenta con experiencia en el manejo de familias con un hijo con discapacidad y en fase terminal. Es facilitadora de talleres con diversos temas sobre la familia y pareja, y su trabajo está inclinado a favorecer los procesos de cambio en familias y la pareja, así como los procesos tanatológicos en el niño. Es docente en la Universidad Descartes de Tuxtla Gutiérrez. Fue docente de la Universidad Descartes de Tuxtla Gutiérrez, de la Universidad Regional del Sureste, y actualmente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad La Salle Campus Oaxaca. Y bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida a la maestra Soledad y cederle la palabra. Bienvenida, Sol. Gracias por estar hoy acá. Gracias, Anita, muchas gracias. Siempre es un gusto y un placer estar en estos encuentros. Muchas gracias por la presentación tan bondadosa que acabo de recibir. Y efectivamente, pues estamos esta noche aquí para poder conversar sobre la pedagogía de la muerte, sobre este recurso, ¿no? que es necesario actualmente para incorporar en los procesos formativos de la infancia y también del adolescente. Para dar inicio a este encuentro, pues me gustaría preguntarles a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿cómo conocieron la existencia de la muerte? ¿En qué momento se dieron cuenta que la muerte existe? Si con dos participaciones estaría excelente que pudiéramos comenzar. Si alguien quiere participar, no necesariamente pueden prender la cámara. Con el audio que abran, podemos dar inicio con la charla y adentrarnos al contenido. ¿Cómo nos dimos cuenta de la existencia de la muerte?
qué evento, qué escuchamos, qué vimos. ¿Alguien que quiera participar? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Yo soy médico, pero pues, realmente la primera vez que me enteré de la muerte pues fue cuando era niño. Falleció mi abuelo materno de cáncer de estómago. Yo lo veía mal. Él era de Morelos. Yo vivo aquí bueno, en ese entonces vivía en la Ciudad de México. Entonces falleció y mis papás fueron a lo del velorio y todo, pero no nos dijeron nada. Pero pues como sea, ese fue mi primer enfrentamiento a enterarme, ¿no? Que existía la muerte. Nada más. Gracias, doctor. Muchas gracias por compartir. Y efectivamente, con la muerte, o la mayoría conocemos de la existencia del evento de la muerte con la pérdida del abuelo o la abuela, ¿no? A eso le llamamos la escena fundante. Esta escena fundante tiene que ver con esa primera experiencia de nosotros estar cerca de un cadáver, de eso que le llaman o que le nombran como muerte, ¿no? Les decía, regularmente pasa con la muerte de un abuelo, de una abuela. Eso es como el proceso natural, pero en otras circunstancias puede también ser otra persona. Entonces, quisiera que quedara claro este concepto, que la escena fundante le llamamos a esa primera experiencia que tiene la persona o los seres humanos en relación al evento de la muerte. La siguiente, por favor. También es importante que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Relacionado con la muerte, ¿no? Muchas veces hay secretos familiares relacionados con alguna muerte, y ahorita vamos a ver el porqué de todas estas circunstancias y dificultades para encarar, ¿no? a esta experiencia de la muerte. También asististe de niña o niño a algún velorio, funeral o ceremonia conmemorativa en memoria de alguien. Les invito a que hagan estas preguntas para que nos ubiquemos, cómo nos encontramos o cómo se encuentra el contexto de este proceso, ¿no? Que inevitablemente tenemos incorporado, ¿no? En nuestra conciencia de cada quien, ¿no? Entonces, ¿asististe en algún momento en algún velorio funeral de niña? O si no, ¿qué te decían? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Te habló alguien alguna vez sobre la muerte? Cuando eras niña o niño, ¿murió algún animal doméstico, alguna mascota que te significaba mucho? Y si es así, ¿cómo te explicaron ese evento? ¿Quién te contuvo, ¿no? ¿Y de qué manera lo hicieron? Incluso a estas alturas, ¿tienes alguna pregunta sobre la muerte que nunca te formulaste o que en ese momento estaba como como una idea muy circular? ¿Recuerdas qué es lo que te contaron que le ocurre a alguien cuando muere, si esto pasó? O quizás nadie tocó el tema. ¿Experimentaste alguna vez alguna pérdida dolorosa o alguna separación de niño, de niña o de adolescente? Y muy probablemente todos los que estamos escuchando, estamos aquí en esta charla, sin duda hemos tenido alguna experiencia de pérdida y por supuesto también en el ciclo vital del ser humano es inevitable que no podamos o que estemos ajenos más bien de vivir una experiencia de muerte. Todas estas preguntas nos llevan a confirmar que este concepto innovador actual, que es la pedagogía de la muerte, está totalmente debilitado. Es Agustín de Larraín Gascón, un pedagogo español, profesor actualmente de la Universidad Autónoma de Madrid, conjuntamente con Pablo Rodríguez, otro pedagogo, quienes hace unos años inician a promover este concepto de la pedagogía de la muerte como un recurso importante y esencial para educar para la vida
y para hacer consciente nuestra muerte. ¿Y qué implicaciones trae o cuáles son los elementos que van a favorecer en nuestra vida o en el desarrollo del niño, la niña y el adolescente, el que pueda tener estos contenidos y pueda ir incorporando, ¿no?, su conciencia de muerte desde muy temprana edad? La que sigue, por favor. Ellos también construyen esta escala de actitudes para la reflexión sobre la muerte. No es como un pretest para poder calibrar, ¿no? ¿Qué opinamos acerca de introducir estos contenidos en la formación básica de nuestros hijos, ¿no? Y más adelante también voy a comentar cuáles serían como los beneficios, ¿no?, de poder educar y hablar estos contenidos en los primeros años o desde los primeros años de vida. Les voy a leer algunos ítems nada más como para llevarlos para la reflexión. Hacen dos versiones, una de ellas es la versión para docentes y la otra es la versión para padres y madres, porque algo importante también que ellos promueven es que los escenarios en donde se tendrá que incorporar este tipo de información tiene que ser en el ámbito familiar y en el ámbito educativo. Entonces, la inclusión de la muerte en la educación contribuirá a una sociedad más madura. Saber que la vida tiene un principio y un fin es el tiempo para mejorar el tiempo puede mejorar la educación. Es adecuado tratar el tema de la muerte en educación primaria. Los docentes deberían tener formación para tratar el tema de la muerte con nuestro alumnado. La inclusión de la muerte en la educación contribuirá a que los alumnos puedan ser personas más felices. Es adecuado tratar el tema de la muerte en educación infantil de 0 a 3 años. Es adecuado tratar el tema de la muerte en la formación que reciben las familias que van a tener un hijo antes de que nazca. Por leerles algunas. Y la versión de papás y mamás coincide con la inclusión de la muerte en la educación, contribuirá a que nuestros hijos puedan ser personas más felices. Es adecuado tratar el tema de la muerte en bachillerato. Saber que la vida tiene un principio y un fin en tiempo puede mejorar la educación. Es adecuado tratar el tema de la muerte en la educación secundaria de manera obligatoria, ¿no? Entonces es una escala que ellos construyen, ¿no? Y que colocan siempre, ¿no?, cuando tienen estos espacios formativos y que sin duda, ¿no?, les permite también ir percibiendo cuál es el análisis de las personas frente a esta situación, a este concepto de muerte. Sin duda, nos ha costado muchísimo encarar y abrir el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque ha sido fundamentado en la mayoría de las ocasiones por el cristianismo. Y en este sentido, pues la muerte tiene una cantidad de explicaciones. Y una de ellas, en muchas de las explicaciones, y una de ellas y las que más se ha temido o con la que más teme las personas es que la muerte puede ser un castigo o puede ser algo terrorífico, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos encasillado en este concepto de muerte que, por supuesto, frente a esta posibilidad de dejar de estar y de dejar de ser, pues la negamos. Estas nuevas propuestas actuales refieren que debemos y tenemos, y así es, ver a la muerte como un proceso natural. Pero en este proceso debe de haber contenidos suficientes para que cada etapa del desarrollo se vaya concientizando de tal manera que abone en este presente y abone a la vida cotidiana de los niños y las niñas y el adolescente. La que sigue, por favor.
Hacer una educación que tenga en cuenta la muerte. Bueno, desde esta pedagogía de la muerte es importante que haya una nueva conceptualización de ello. Entonces, se desmonta la definición de la muerte en donde solamente se ubica como el fallecimiento de una persona, sino que está relacionada con muchos otros tipos de pérdidas y de ausencias, ¿no? No nada más la podemos definir, ¿no? Con que alguien muere y ahí se completa la definición de la muerte. Estos mismos autores sugieren varias definiciones, como una muerte total, cuando estamos hablando de catástrofes naturales que últimamente pues hemos vivido en el planeta, ¿no? Circunstancias inesperadas y que pueblos enteros quedan desaparecidos, ¿no? Eso también está incorporándose actualmente. Otra es una muerte cultural, ¿no? Cuando estamos hablando de las desapariciones de lenguas o de costumbres, de ideas, ¿no? Que también ha sucedido. Incorporan una serie de concepciones que no únicamente, insisto, inciden en el evento del fallecimiento. También una de las claves pedagógicas es que la conciencia de muerte no se ha normalizado en la educación actual, ¿no? Y es necesario para dar sentido a la vida y tiene pues enormes ventajas formativas. Esta es una de las claves que ellos sugieren para poder tener un estar en esta vida con otros paradigmas y con otras ideas de pensamiento. ¿Y qué debemos de conocer, no? La actitud ante la muerte varía desde la indiferencia hasta el miedo obsesivo y deriva de la propia formación, ideología y experiencia, ¿no? Y esto va a depender de todas estas creencias y todo este contexto en donde vamos desarrollando o acompañando pues a toda la población pediátrica y adolescentes, ¿no? Es importante también ofrecer una educación que incluya la muerte más allá de las creencias personales o religiosas, ¿no? Necesitamos algo más. Lo que actualmente estamos escuchando sobre la muerte no está siendo algo que sume, ¿no? a los procesos formativos de los niños, incluso también pues de nuestras juventudes, ¿no? Entonces, para ello está pues esta propuesta, ¿no? De incorporar incluso en las currículas de primaria, secundaria hasta bachillerato, estas reflexiones filosóficas, existenciales, desde la postura humanista, ¿no? Acerca de lo que significa y acerca del sentido que tiene la vida y esta dualidad entre vida y muerte. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la pedagogía de la muerte? La pedagogía de la muerte se puede definir como una parcela de la pedagogía que investiga todo lo relacionado con la inclusión de la muerte en la educación y en la enseñanza, ¿no? La pedagogía tiene un escenario muy importante que es justo cómo se educa, ¿no? Cómo se educa y qué es esa información que necesitamos transmitir para que los seres humanos vayan formándose y vayan viviendo y tomando decisiones de acuerdo a esos contenidos, pero donde el resultado primordial es esta idea pues aspiracional y también logro de poder vivir en bienestar y de poder tomar decisiones a partir de lo que nos haga sentir a gusto y de lo que nos haga motivarnos, ¿no? A seguir con una vida alcanzando y tocando sin duda pues la felicidad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la muerte? Aquí está estas definiciones que les comentaba hace unos minutos. Se puede definir como el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que es sinónimo de la extinción de esa persona. También se define como la muerte clínica, como la cesación o el cese de las funciones orgánicas de nuestro cuerpo. También la muerte es el proceso y la fase del ciclo vital que sucede en alguna etapa y en algún momento.
Cuando hablamos de un proceso natural, pues esperamos que la muerte se dé en la etapa de la vejez. Sin embargo, la muerte también tiene características, ¿no? Ese es el proceso natural y esperado que todos, cuando lo pensamos, nos tranquiliza, ¿no? Sin embargo, una de las características de la muerte es que es indeterminable, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos puede pasar en cualquier fase del ciclo vital, niños, niñas, adolescentes, personas productivas, jóvenes y personas de la tercera edad, que ahí es donde está nuestro pensamiento normalizado que les toca, ¿no? Sin embargo, pues esto no siempre sucede así, porque hay muertes inesperadas que no forman parte de este proceso evolutivo, ¿no? Entonces, la muerte total, no una amenaza de extinción de un pueblo, de una especie, genocidios, guerra, o la muerte de uno mismo también, ¿no? La muerte cultural, como les decía, un pueblo, una cultura, una lengua, una muerte continua, que esto también sucede, ¿no? Biológicamente en los seres vivos, ¿no? Una muerte celular como especie, pues es inevitable, vamos, es parte de la evolución o de estos procesos evolutivos biológicos que tenemos. Y esta muerte parcial que está también un poco enfocada a todas estas circunstancias psicológicas, haciendo una analogía, yo creo, muy acertada, que cuando estamos en condiciones de miedos, de inseguridades, de contrariedades, de cierta forma también estamos establecidas como en una sensación de una muerte parcial, porque no tenemos una conciencia total de la vida, un sentido de alerta de lo que está pasando en este presente, y pues eso también nos hace, ¿no? Estar en un escenario de ausencia y tener, ¿no? Esta vivencia como de una muerte parcial. La que sigue, por favor. Y algo que se ha venido manejando con mucha insistencia y por toda esta angustia de muerte que vivimos las personas es el silencio de la muerte. Hacemos todo lo posible por salvaguardar a los niños de la realidad de la muerte, porque tenemos la idea de que muerte es sinónimo de sufrimiento, de dolor, de castigo, de abandono, ¿no? Todos estas ideas o creencias más bien que han hecho que se venga negando, ¿no? La muerte. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que tenemos que ir incorporando, ¿no? Que la muerte jamás puede ser un castigo, ¿no? Que tiene diferentes causas sin duda. No puede ser un castigo y también que es sinónimo de plenitud, que es sinónimo de cierre. Y esto también nos lleva a la reflexión de que en esta vida se nace y se muere, como todo tiene un inicio y todo tiene un principio, como todo lo que se abre se tiene que cerrar, ¿no? Vivimos una sociedad que niega la muerte y se califica como una idea traumática por experiencia, por excelencia. Sin duda, hay circunstancias en donde el evento de la muerte puede ser muy traumático para la persona, pero no todas, ¿no? Y la mayoría, o si manejamos una pedagogía de la muerte, una educación hacia la muerte, los conceptos y los contenidos tienen que ser desde ideas que nos puedan fortalecer y nos puedan apoyar, ¿no? A tener reflexiones acerca de lo que verdaderamente somos y cómo queremos ser. Se percibe a la muerte como algo ominoso, ¿no? La muerte trunca todo. Sin duda es un cambio y es un cambio muchas veces radical, pero no trunca todo. La vida sigue y se puede replantear y podemos estar adaptados y es posible estar adaptados en una nueva realidad. Y esto está totalmente comprobado. Tenemos la teoría de resiliencia de Boris Cyrulnik, quien nos ha enseñado y ha tenido una gran aportación en estas
experiencias adversas, incluyendo estas experiencias inesperadas de muerte en el ciclo vital de la persona, en que existe la posibilidad y somos potencialmente capaces de superar, ¿no? La pérdida de un ser querido o la muerte. Evitar sufrimiento a los niños, ¿no? Es algo que muy frecuentemente se hace, ¿no? El que sepan o el que les informemos que la abuela ha fallecido, que el abuelo ha fallecido, o que la hermana, o que el tío, o que la mamá, o que el papá, se piensa, ¿no? Se tiene la creencia que los vamos a meter en un mar de sufrimiento. Sin embargo, hay que considerarlos porque son parte de esa historia, y es importantísimo que se les comparta la verdad. Aquí el tema es cómo se les va a compartir esa mala noticia, porque es una mala noticia, ¿no? Cuando alguien en la primera infancia pierde a una persona significativa, y posteriormente de qué forma se tendrá que contener, ¿no? Entonces aquí tenemos que utilizar esta idea de la verdad dosificada, y más adelante les voy a comentar cuáles son esos elementos que debemos de considerar para educar y para informar una muerte, ¿no? Se les fuerza a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien, no te preocupes, pero no hay una explicación o un argumento que los contenga emocionalmente. Y eso para los niños y niñas y adolescentes puede ser sumamente angustiante porque viven solos este momento, ¿no? Existen creencias que los niños no cuentan con habilidades o capacidades cognitivas y emocionales para comprender el evento de la muerte. Sí los tienen. Siempre van a formar parte del sistema familiar, siempre van a formar parte de esa historia. Entonces hay que involucrarlos. Eso también forma parte de concientizar la muerte, hacerlos partícipe, ¿no? Comentarles, reconocerles, ¿no? Que son parte de esa circunstancia, y por lo tanto también también les duele, también tienen el derecho, pues, a saber qué está pasando. Así también piensan que no tienen habilidades para afrontar la pérdida. Quizás no las tendrán como un adulto, pero seguramente, o más bien lo ideal es que haya un adulto que le dé seguridad y que esté acompañándolo en comprender, ¿no? Que la muerte existe. Y pues el miedo a la muerte es inevitable. Todos los que estamos aquí, en algún momento dado, hemos sentido miedo. Incluso en sus primeros escritos, Freud fue quien inicia a hablar acerca de la angustia de nuestra propia muerte, ¿no? Y cada vez que nosotras y nosotros estamos frente a una experiencia de muerte de un amigo, de un familiar, inevitablemente nos angustia su muerte, nos refleja nuestra finitud, y que en algún momento dado ese estado también será mi estado, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy experimentado y vivido en nosotros los seres humanos. La que sigue, por favor. La presencia de la muerte está en todos lados, en todo contexto, ¿no? Los medios de comunicación, las noticias, las conversaciones de la vecina, en todo momento, en las películas, en los cuentos, en la radio, en la vida cotidiana. A veces vamos manejando y de repente vemos desafortunadamente pues animales atropellados. Eso también lo ven los niños, las películas infantiles, las batallas entre héroes muchas veces terminan en muerte, ¿no? Entonces, algunos expertos creen que durante los primeros 18 años de vida ya se han presenciado alrededor de 18,000 defunciones, muchas de ellas ficticias, las cuales aparecen en los dibujos animados, en las películas, en los libros, aunque también pueden ser reales, como la muerte de alguien cercano, ¿no?
los juegos, ¿no? Los juegos que construyen simbólicamente niñas y niños, muchas veces están incorporando a la muerte, ¿no? Y ahí son elementos, ¿no? Que empiezan, ¿no? A introyectarse y empieza a introyectar que la muerte existe. Pero si nosotras, como mamás o papás, vemos que un niño está jugando a que mata a alguien o a que lo matan, intervenimos, ¿no? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo eso no se hace, no se dice, no puedes jugar, no debes jugar, ¿no? Entonces ahí ya estamos poniendo una barrera y colocándolo en el espacio de algo negativo, ¿no? Cuando quizás la incorporación de estos contenidos tendrían que ser desde otra postura, ¿no? Veo que estás jugando a que las personas se mueren, ¿no? Y esto también va a depender muchísimo de la edad en que se encuentra el niño para favorecer y equilibrar la información y hacer como valiosa ese momento de juego para que les sirva como un proceso formativo, ¿no? Entonces los adultos muchas veces solemos evitar hablar de las emociones y sentimientos. Infantilizamos nuestra interacción con los niños, ¿no? Incluso pues no los validamos, no los reconocemos como seres con emociones, con sentimientos y sobre todo con derechos de poder conocer la información de lo que está pasando en su circunstancia actual. La que sigue, por favor. Y entonces, educar para la muerte, es importante que incorporemos estos contenidos, que la muerte existe, ¿no? Ese es uno de los elementos importantes de poder plasmar. Que vayamos también favoreciendo una progresión en la conciencia de muerte, que somos seres finitos, que nada es inmortal, ¿no? Y que por qué la muerte en algún momento dado es necesaria, comprenderla y sobre todo también darle sentido, ¿no? Darle un sentido en el cual podamos dar un cierre de ese ser querido o incluso de nuestra propia muerte, pues de manera pacífica y de manera también digna. La que sigue, por favor. Dos grandes ejes para educar hacia la muerte. Una de ellas es los enfoques formativos, ¿no? Cuando tenemos estos enfoques formativos que están dirigidos a capacitar, a sensibilizar, a incorporar estos contenidos básicos, tenemos que hablar del amor, tenemos que hablar de cómo nos percibimos, cómo nos estamos conociendo, cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo también cómo tenemos o cómo estamos construyendo esta relación desde una postura humanista, desde una incorporación de la empatía, una incorporación de la compasión y también otro de los elementos que sugieren estos dos autores es la meditación. ¿Por qué? Porque se ha pensado que parte del crecimiento y del éxito y de un buen acompañamiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, es propiciarle el escenario para generar capacidades, habilidades, pero enfocadas al aprendizaje académico, a contenidos científicos, ¿no? Se ha como centralizado en esta línea. Y ellos proponen que se tiene que incorporar estos elementos no más esenciales, ¿no? Que nos permitan favorecer, ¿no? Reflexiones existenciales en la vida y en el desarrollo de nuestros hijos para que ellos puedan elegir, ¿no? Lo que verdaderamente les interesa y que esos procesos formativos que sin duda académicos también son positivos y son que abonan en el crecimiento, pueden ser complementados y eso puede dar como resultado una percepción de vida con mayor capacidad de afrontamiento y sobre todo con mayor calidad y de goce de eso que estamos eligiendo.
de esas capacidades y de esas habilidades. Entonces, lo que se pretende al incorporar la pedagogía de la muerte es que logremos seres humanos más felices, más reflexivos, sin duda funcionales, pero también con una conciencia de finitud, que este presente sea aprovechado en su máximo y que vayamos erradicando pues estas vidas en algún momento dado con mucho cúmulo de inseguridades, de ansiedades, de depresión, por este vacío que a veces nos genera estar únicamente al frente de escenarios competitivos, de escenarios de mostrar capacidades, ¿no? Y que en sí no escuchamos y no vemos nuestra voz interior que requiere de otro tipo de formación. ¿Cuáles serían también estas disciplinas que podrían estar apoyando a generar estos procesos formativos? La sociología, la filosofía, la antropología, ¿no? Que tienen muchísimo que decir acerca de los seres humanos. Incluso este modelo filosófico existencialista, uno de ellos es el alemán Martin Heidegger, que habla acerca de, o que hace muchísimas reflexiones acerca de la muerte, y él nos nombra que somos seres para la muerte, ¿no? Que estamos en el camino, que nuestro proceso evolutivo va para allá. Pero hay que cuestionar cómo está haciendo ese proceso evolutivo. Y otro gran eje es el acompañamiento, porque en el ciclo vital de la persona, sin duda, es inevitable que vamos a vivir duelos y pérdidas. Entonces, tanto papá como mamá, como los docentes, se sugiere, ¿no?, que haya o que tengan el contenido adecuado, sean formados para que tengan un acompañamiento y una contención emocional de personas que les da seguridad y que aprendan sin duda, y que la enseñanza sea que efectivamente en algún momento de la vida también toca perder, ¿no? Pero estas habilidades de autoconocimiento, de meditación, de este amor propio, ¿cómo nos van a llevar a tener estos estilos de afrontamiento para poder replantear la vida, ¿no? Y tener una realidad sin esta persona, sin la persona querida o el ser querido, y que me pueda yo adaptar de una manera sana, saludable a la nueva realidad, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se debe de enseñar, no? Temas muy básicos, que el ser humano es finito y que la muerte existe. Significado sobre la muerte, ¿no? Los contextos, cada comunidad tiene su propio significado, las actitudes, ¿no? Esto es bien importante. A veces nos cuesta hablar de los sentimientos y de las emociones que tenemos que pasar o debemos de pasar cuando hay una pérdida. Esto me refiero a los procesos de duelo, ¿no? Es importante informar, compartirle a esta población que cuando se pierde algo hay una serie de emociones y sentimientos que tenemos que vivir, y que no está solo, y que sobre todo podamos insistir en ir incorporando una idea de esperanza, que las cosas se van a estabilizar, ¿no? Que siempre que hay un cambio hay movimientos, ¿no? Y esto es bien importante que el niño o la niña, incluso el adolescente, lo sepa, pero que también es posible llegar a una estabilidad posterior de la muerte, ¿no? Los procesos de la muerte, ¿no? Lo que sucede, por qué suceden, y atención a las personas afectadas por la muerte, qué se siente y qué se piensa, ¿no?, frente a una muerte. Es importante abrir a la escucha, atrevernos a encarar, a escuchar, ¿no?, a los niños, las niñas y el adolescente de lo que está viviendo frente a esa experiencia. A veces no es necesario tener estas palabras correctas, pues sí, correctas, ¿no? Porque a veces nos angustia mucho, bueno, y si me dice me voy a morir, pues sí, todos nos vamos a morir, ¿no? A veces nos da mucho temor responderles frente a esta circunstancia, porque tenemos, insisto, ¿no?, estas creencias obstaculizadoras de poder abrir un diálogo acerca
de este contexto, ¿no? Y de lo que pueda surgir de esa conversación, de estos aprendizajes, de estas reflexiones, de este conocimiento que podemos tener de nuestros hijos frente a este tema. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿por qué una pedagogía de la muerte? ¿No? Porque hay una necesidad apremiante de ver a la muerte como algo natural, como un proceso natural y como un sinónimo de plenitud, ¿no? Eso también es posible, ¿no? He tenido la experiencia de acompañar a varias personas en estos procesos de pérdida por un ser querido y creo que esta experiencia me ha dado también la oportunidad de confirmar que sí hay un cierre y que las personas pueden replantear la vida y pueden vivir en plenitud y pueden aceptar, ¿no? Que la muerte existe y que en algún momento dado también es necesaria. La muerte es parte inherente de la vida, por contradictorio que pueda sonar, se debe hablar de ella con naturalidad para reducir la angustia y también para reducir duelos complicados, ¿no? Esta propuesta de la pedagogía de la muerte pues busca lograr una sociedad que transforme su actitud frente a la muerte, teniendo un proceso formativo, enseñándonos a relacionarnos con la muerte, a reconocer cuando estamos en duelo, ¿no? Y a ser empáticos también cuando los demás o las personas ajenas están en duelo. A veces no sabemos qué decir y lo más fácil es que nos damos a la fuga, ¿no? Murió su mamá, su papá y me la encuentro en el súper o en la calle y pues mejor me volteo porque no sé qué decir, ¿no? Nos cuesta encarar esas circunstancias. Sabernos también seres en proceso de evolución, hoy es un día menos, no es un día más, ¿no? Y aquí la reflexión es cómo fue mi día, ¿no? ¿Qué aproveché? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué es lo que me gustaría que saliera mejor o cómo hago para sentirme cada día mejor? Conciencia de madurez de vida, no es algo que también que nos puede dar como resultado la pedagogía de la muerte, con respecto a las decisiones que se tomen, a la forma de cómo queremos vivir y sobre todo tomar de frente una vida en calma, una vida en bienestar y una vida reflexiva para conseguir lo que verdaderamente me hace sentir bien, ¿no? Y sin duda, pues aprovechando el tiempo de vida. Y seguimos también, la pedagogía de la muerte nos está empujando, quiere empujarnos a jalar, ¿no? Esta idea de un crecimiento interno, de ubicar cada día nuestro autoconocimiento, ¿no? Insisto, ¿no? Para poder ponerlo a disposición en este presente. La que sigue, por favor. ¿Y cómo se educa? ¿Cuáles son como las actividades que podemos llevar a cabo para poder incorporar estos contenidos, ¿no? Sin duda, a papás y a mamás tenemos que hacer pláticas informativas con docentes, con contenido, con reflexiones filosóficas acerca de este proceso y sobre todo también pensarnos como seres finitos y también poder trabajar nuestra propia muerte, ¿no? Que es algo que no hacemos, ¿no? Que siempre está como ahí negado. Material didáctico, se sugiere hacer un plan lector. ¿Esto qué quiere decir? Hay una infinidad de cuentos que hablan acerca de estos procesos evolutivos que no necesariamente tenemos que hablar únicamente del evento de la muerte, ¿no? Hay muchas películas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Cuarto Piso es una película que a mí me sirve mucho y que ilustra mucho cómo estos chicos afrontan su proceso, el proceso de morir, están conscientes de la muerte, pero incorporan un elemento muy importante que es el sentido del humor, ¿no? Que a veces cuando se habla de muerte solemos ser muy solemnes, muy serios, ¿no? Y estos chicos en este proceso de enfermedad que están viviendo,
pues incorporan, ¿no? Incorporan todos este elemento especial del sentido del humor, lo cual permite, ¿no? Que tengan un escenario pues con mayor diversión, con mayor alegría y que ese momento se esté viviendo a plenitud. Otra película que se me hace también muy ilustrativa es Quédate a mi lado, en cómo la protagonista lleva, ¿no? A sus hijos a comprender que ella en algún momento pues va a dejar de existir, ¿no? Y les ayuda a comprender que la muerte de ella es necesaria y es inevitable. Actividades metafóricas que podemos empezar a trabajar con niños, por ejemplo, de los 3 años, ¿no? Con el ciclo vital de los seres humanos, una oruga, a una mariposa, ¿no? O un árbol, ¿no? Cómo va creciendo, cómo es semilla, cómo va creciendo cuando lo vamos alimentando, y esta alimentación o estarlo nutriendo, cómo lo podemos relacionar en nuestras actividades cotidianas, en los juegos, en las decisiones que pueda tomar el pequeño. También los ciclos climáticos, ¿no? Que siempre hay un proceso, hay un tiempo que pasa, hay un tiempo que inicia, hay un tiempo que termina. Otro elemento es la retirada de deportistas que en algún momento dado admiran nuestros hijos, en el sentido de que pues igual, ¿no? Nuestras capacidades pues tienen también, aunque sea complejo reconocerlo, tienen también una fecha de caducidad, ¿no? Y en ese sentido, este proceso evolutivo lo tenemos que explicar desde estos actividades metafóricas o elementos didácticos, de tal forma que no necesariamente tenemos que hablar del evento de la muerte, ¿no? Sino que estos contenidos lo van a llevar a entender que entonces hay un fin en algún momento, ¿no? Hay un cierre, ¿no? Y por lo tanto, en este proceso tenemos que estar con ciertas circunstancias para poder seguir este proceso evolutivo. Y también, pues, ¿qué ocurriría si nadie muriera, no? Incluso es una pregunta que con frecuencia nos pueden hacer los chicos, así como luego nos dicen, oye, ¿y tú te vas a morir, mamá? ¿Y cuándo te vas a morir, mamá? Estas preguntas que nos sacan de cuadro, ¿no? En algún momento, y podemos esperarlas de niños de 4 o 5 años, ¿no? Que todavía no tienen como una conciencia de muerte, pero sí está un pensamiento mágico muy activo, ¿no? Este pensamiento que luego pueden pensar si están dentro de una circunstancia de muerte de un ser querido, cuando van a la tumba, ellos desde su pensamiento mágico piensan que es su nueva casa, que ahí tienen su cocina, que ahí duermen, ¿no? Y esto pues tiene que ver con este proceso madurativo en el que se encuentran, que esa es la explicación que ellos se dan, ¿no? Experiencias de muerte en la familia, eso también nos educa, eso también nos hace consciente y eso también nos puede ayudar a hacernos consciente, ¿no? Que también en algún momento dado eso nos va a pasar. Pero aquí la gran diferencia es cómo incorporamos la información. ¿De qué forma? ¿Cuál es la connotación que le damos, ¿no? Como les decía, el castigo, el pecado, o plenitud natural, ¿no? La que sigue, por favor. Y justo aquí está estos factores importantes a considerar para poder hablar del niño, con las infancias acerca de la muerte, ¿no? El nivel cognitivo que tenga en ese momento, la maduración emocional, experiencias previas con enfermedades y muerte. Hay familias que tienen una gran experiencia de muertes, ¿no? En seres queridos. Entonces, eso también educa, pero insisto, ¿no? La forma en cómo se va incorporando la información va a definir mucho la comprensión y el sentido que le den. El medio sociocultural, el sistema de creencias y la actitud y disposición de la familia para hablar de la muerte. El nivel cognitivo es una herramienta fundamental que siempre vamos a considerar para poder hablar
de la muerte, educar sobre la muerte y dar malas noticias. No podemos utilizar las mismas palabras, el mismo contenido con un niño de 5 a un adolescente de 15, ¿no? Otro recurso muy importante que incluso se propone en este diplomado es la evolución y concepto de la muerte en las infancias. Eso nos permite también colocar el discurso adecuado y comprensible a la edad del niño o la niña, ¿no? Que es importante considerarlo. La que sigue, por favor. Y algunos conceptos también que tenemos que incorporar en la pedagogía de la muerte es todos los seres humanos viven. Entonces, este concepto de universalidad es un principio importante de que los niños vayan comprendiendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos somos finitos, ¿no? ¿Se puede volver a la vida una vez que se ha muerto? Porque también es otra pregunta de niños a muy temprana edad con este pensamiento mágico, pero es un concepto que requiere un pensamiento abstracto y que eso lo vamos a ubicar más o menos entre los 9 años en adelante, ¿no? Este concepto de irreversibilidad, o sea que una vez que el evento de la muerte haya pasado, ¿hay un regreso? No, ¿no? Pero si nos vamos desde la propuesta del desarrollo cognitivo, por ejemplo, de Jean Piaget, pues esto requiere de un pensamiento abstracto, ¿no? Y lo cual llega, pues, en la adolescencia, puber adolescente más o menos, ¿no? Cuando uno muere, el cuerpo ya no funciona, ¿no? Esto también es otro concepto que tenemos que incorporar, la no funcionalidad, porque morimos, pues hay una infinidad de causas, y la muerte es un final. Esto va a depender también de estas creencias filosóficas, antropológicas y pues en algunos momentos religiosas, ¿no? Que como plantea este autor, Agustín de la Herrera, tenemos que irnos un poquito más allá de la religión o de las religiones. Tenemos que incorporar reflexiones pues más humanistas, más dadas, ¿no? A pensarnos, ¿no? En estas condiciones y ubicar también estas habilidades o aptitudes más que nada para poder afrontar y comprender esta circunstancia de la existencia de la muerte. La que sigue, por favor. Y bueno, pues el concepto de muerte se dice que en las infancias y en la adolescencia se consolida cuando estos 3 elementos son comprendidos. La inevitabilidad de la muerte, la irreversibilidad y la universalidad, ¿no? Son 3 conceptos, ¿no? Que podemos decir que el concepto de muerte está consolidado en este caso, pues en el adolescente, que es cuando se llega a consolidar. Y me parece que con esta diapositiva, la siguiente, por favor, concluyo esta presentación. No antes, no quiero dejar de terminar este encuentro con esta reflexión que me encontré. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte, ¿no? Apelando a estos contenidos, a estos elementos formativos, a este nuevo recurso que se está insistiendo en incorporar, ¿no? En la educación, ¿no? Como decía Agustín, en esta parcela, o más bien la pedagogía de la muerte es una parcela de la pedagogía que necesita ser incorporada para complementar un desarrollo formativo y evolutivo pues más integral y más consciente y sobre todo con resultados más dirigidos hacia cómo nos sentimos en la vida y cómo buscamos nuestro bienestar para poder concientizar y poder aceptar que la muerte es sinónimo de plenitud. Gracias por su atención y su valioso tiempo en este encuentro.
No, gracias a ti, Sol, súper interesante. No sé si alguien de los que nos están acompañando aquí en el Zoom tenga alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla, o también escribir en el chat y se la leemos a la maestra Soledad. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, Sol, nos dejaban algunas preguntas en Facebook. Una de ellas es si existe algún protocolo para acompañar a familias que han perdido a un niño, ¿no? O sea, cómo acompañarlos después, si hay algún protocolo o un poco qué recomendaciones harías tú. Tu micrófono está apagado, Sol. Sí, por supuesto que hay protocolos de acompañamiento. Uno de ellos, o el más usado, es el de SECPAL, ¿no? La Asociación Española de Cuidados Paliativos. Por ejemplo, ellos proponen un protocolo muy interesante, lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Eso tiene que ver directamente con cómo el niño afronta su proceso de duelo. Ahorita estamos en la pedagogía de la muerte, pero esa es la sugerencia, ¿no? De que sí se puede, sí hay protocolos. Eh, También ahora en la pandemia, pues surgieron muchos protocolos muy interesantes y sobre todo actualizados. ¿Quién lo propone? El Instituto Nacional de Psiquiatría. También lo pueden encontrar sin mayor problema. Es un protocolo muy bien hecho, muy bien pensado y sobre todo pues en situaciones actuales. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sol, y bueno, en esta experiencia que tú tienes en cuidados paliativos, Sol, y en todo ese tema de tanatología, ¿hay algún país o algún lugar en donde sí se haya implementado este tema de la muerte en la currícula o en educación, ¿no? Este tema de hablar de la muerte que a mí se me hace como nuevo, ¿no? Nunca había pensado en eso. Sí, España lo está, bueno, Agustín de Larrán y Pablo Rodríguez son dos pedagogos que han insistido en que la currícula, por ejemplo, de preescolar y primaria, se incorporen estos contenidos, ¿no? Incluso ellos han hecho guías prácticas educativas, tienen un material muy interesante acerca de la pedagogía de la muerte, ¿no? Han hecho sugerencias a docentes, han hecho sugerencias de formación a padres para que se lleve a cabo este concepto, ¿no? Ellos están muy insistentes en que este recurso de la pedagogía de la muerte puede tener como resultado, ¿no? Que las personas vivamos una vida con mayor satisfacción, ¿no? Y logremos tocar con mayor frecuencia la felicidad y no solamente hablar de la muerte como el evento único y castigador, doloroso, y terrible, ¿no? Sino que por eso una de las diapositivas decía que no nada más es hablar de ese evento, sino de todas de este proceso evolutivo inevitable que tenemos y que sí nos va a llevar a la muerte, pero ¿qué es lo que incorporamos, ¿no? En este proceso, en este caminar, ¿no? En este andar, en este estar. Uh-huh. Sí, es que pensaba mientras exponía Sol que de repente hablamos de la muerte, ¿no? Cuando hablamos de la muerte o surge ese tema, un poco es como, o sea, pensaba que tal vez alguien llegaría a decir, bueno, es que si vivo pensando en una muerte voy a vivir muy ansioso, ¿no? Pero en realidad creo que nos tendría que hacer ver como lo valioso de todos los días, ¿no? Sí, o sea, esto que dice, si pienso en la muerte, voy a vivir muy angustiado, es justo esto, ¿no? ¿En dónde colocamos el evento de la muerte? ¿En qué espacio lo colocamos? Si regularmente lo colocamos en un espacio negativo, pero ahí también se incorpora eh, nuestra insistencia de ser inmortales y nuestra insistencia de nuestro ego, ¿no? De cierto egocentrismo con el cual pues vamos, ¿no? Caminando en la vida, ¿no? Y la verdad,
Sí, pues y de cómo sí. todo eso nos lleva a pensar, o sea, nos lleva a hacer cosas, ¿no? Yo pensaba ahorita bueno, por ahí un caso, ¿no? De unos familiares que tienen a su mamá, bueno, entubada, ¿no? O sea, ya estuvo ahí. Entonces, un poco yo, bueno, le decía a mi mamá, o sea, ya lo deberían dejar morir, ¿no? O sea, es una señora ya grande, ya vivió, o sea, como este tema de que no se muera, que no se muera, que no se muera, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Nos vamos a a estas reflexiones existenciales, ¿no? ¿Cuánto trabajo nos cuesta soltar a alguien? ¿No? ¿Cuánto trabajo nos ha costado a las personas y a la especie humana, me atrevo a decir, a entender que algo tiene un principio y un fin y que en algún momento dado nos toca perder, porque incluso perder también nos da procesos formativos en nuestra vida? Y te lo puedo comentar porque en estos procesos de acompañamiento que yo he tenido, eh, al final, ¿no? Cuando se da de alta, las personas aceptan, las personas logran tener otro estar, hasta otro semblante, ¿no? Hasta replantear la vida, seguir con el proyecto o replantear su proyecto de vida, porque sin duda va a ser un cambio. Pero eso es un tema, eh, pues también de preguntas existenciales, ¿no? ¿Cómo nos apegamos o cómo más bien nos vinculamos? Y aún así que nos vinculamos con amor, pues esa persona también es finita y en algún momento dado se puede ausentar y que Claro, también el claro, amor en algún momento dado se acaba y las relaciones tienen que claro. tomar otro curso, ¿no? Entonces, ese es un contenido bien importante para la pedagogía de la muerte y que no se centra únicamente en el evento, ¿no? Sino en otros recursos que nos llevan para vivir de una mejor manera, ¿no? Sol, pues cuéntanos un poquito de tu diplomado, ¿no? Es un diplomado que tú has diseñado, que llevas pues dándolo ya varias generaciones aquí en Serendipity, ahorita un poquito para que la gente te escuche de qué va el diplomado, qué van a revisar, qué van a aprender, ¿no? Sí, claro, bueno, pues estamos como muy contentas, bueno, las incluyo Anita, iniciamos con la 11ª generación del diplomado en tanatología pediátrica. Efectivamente, soy la creadora del contenido y esto surge pues justo de esta experiencia clínica que tengo en estos sistemas de rehabilitación Teletón con niños con enfermedades neurodegenerativas y sus familias, ¿no? De ahí surge este interés y de ahí empiezo a incursionar en este contexto. ¿Qué es lo que ofrece este diplomado? Pues sin duda tenemos que conocer qué es la tanatología y por qué es importante dirigirlo a esta población pediátrica. Eh, Esta población pediátrica tiene una peculiaridad para ser atendida y también es importante incluirla en estos contextos de muerte porque a veces los hacemos ajenos. Insisto, son parte y van a ser siempre parte de un contexto y de un sistema familiar y por lo tanto tienen que ser partícipe. Hay un módulo que se llama Pedagogía de la Muerte, en donde hablamos pues parte de estos contenidos, ¿no? De cómo promocionarlos, de cómo armar en un futuro un taller, una plática informativa y también otro contenido es cómo en el niño va evolucionando y se va consolidando el concepto de muerte. ¿Esto por qué? Porque es muy importante en el momento de dar una información porque tenemos niños que pierden a sus seres queridos, pero niños que también son protagonistas de una muerte, de una posibilidad de la muerte. Entonces, en estas dos vertientes hay que saber o hay que conocer el manejo. También hay una parte de cómo dar bien malas noticias en la infancia. Hay protocolos que se utilizan, ¿no? Y cómo podemos ir dosificando la verdad y con caridad, ¿no? Esto es una consigna que a mí me gusta siempre puntualizar. Hay que preguntar qué quiere saber el niño, incluso el adulto, para poder ajustarnos a esa información. Entonces, eso también es otro contenido de aprendizaje que ofrece este diplomado. Sin duda también la familia no puede quedar fuera
es un recurso importantísimo de contención, de acompañamiento, de guía en estas dos circunstancias del niño que está siendo protagonista de una enfermedad o aquel niño y niña que está en un proceso de duelo por alguna pérdida, ¿no? Pues en general esto es lo que ofrece este diplomado. También, por supuesto, vamos a hablar de las condiciones del duelo en un niño, qué sucede, cómo los podemos identificar, qué síntomas hay, qué síntomas normales hay y qué síntomas de alerta que nos puedan pensar que se está complicando el duelo, ¿no? Porque también es posible en el duelo infantil. Y la pareja, ¿no? Cómo afronta la pareja también estas circunstancias de enfermedad con un potencial pronóstico de muerte y acompañándolo desde la pérdida, ¿no? Pues Sol, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Invitamos a todas las personas a inscribirse al diplomado que comienza este 4 de marzo. Aún hay tiempo de inscribirse. Está nuestra compañera Liliana por aquí, que es nuestra asesora de ventas, encargada de dar toda la información. Así que si tienes más preguntas, pues nos puedes contactar. Y bueno, ya un poco seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nuevamente, Sol, muchísimas gracias. Nos estamos hablando y viendo por acá o por otras vías. Y pues nada, gracias, Sol. Muchas gracias, Gracias a todos. Anita. Gracias a todas y a todos que se dieron la oportunidad de estar en esta noche. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.